que ustedes conozcan todos los conceptos básicos relacionados con esta hermosa ciencia del derecho, en la cual van a tener la oportunidad, primero Dios, de desarrollar sus actividades. De manera general, yo les voy a decir cómo va a ser la evaluación, pero después de mi intervención le voy a dejar el tiempo un momentito a Miguel Ángel para que les explique algunos aspectos puntuales de nuestro curso. Recuérdense que son 2 exámenes parciales y un examen final. El primer parcial que vale 30 puntos, el segundo que vale 40 puntos y el último que vale 30 puntos. Recuerden que tienen que llegar a una zona mínima de 21. Las evaluaciones van a ser de manera presencial y por eso es importante que ustedes tomen nota, presten atención, asistan a las clases, porque es en estas en donde vamos a desarrollar nuestro curso, en donde vamos a dar los conceptos fundamentales y los tips para que ustedes puedan aprobar su examen sin ninguna dificultad. Para nuestro curso, tomen nota de una vez, vamos a utilizar como libro de cabecera el libro de Derecho Internacional público del doctor Carlos Larios Ochaíta. Ese va a ser nuestro libro de cabecera. Si alguno de ustedes tiene otro, pues no hay ningún problema. Pueden consultarlo también, pero es en el que vamos a fundamentar varios de nuestros conceptos y creo que es el que desarrolla de manera clara, de manera precisa y de manera entendible para los estudiantes, que es el derecho internacional público. De la misma forma, en este semestre, pues recuérdense que ya, como les indicaba, ustedes ya están más cerca de Derecho Internacional Público y el autor es el doctor Carlos Larios Ochaíta. En este punto de su carrera, es necesario que ustedes pues lean bastante. Recuérdense que nuestra carrera, muchos dicen que es una carrera de leer, pero más que leer se trata de comprender lo que nosotros vamos leyendo. Es una carrera en donde ustedes tienen que hacer uso de su lógica, tienen que poner en práctica el pensamiento crítico, tienen que formar sus propias opiniones, obviamente siempre basados en evidencia científica relacionada con la rama del derecho que vamos a estudiar. Así que eso es básicamente la información primaria y el resto de información pues ahorita nos la va a dar el licenciado Miguel Ángel, que es básicamente los temas de disciplina para que mantengamos el orden y la armonía en la clase. Recuérdense que estamos estudiando la carrera del derecho y el derecho precisamente sirve para que podamos desarrollarnos de manera ordenada, de manera armoniosa y que así logremos los objetivos que nos hemos trazado. Así que, Miguel Ángel, por favor, nos hace el favor de dar las normas generales y después de esto, pues ya vamos a entrar a ver el contenido. Claro que sí, Lic. Buenas noches, compañeros. Me presento, pues mi nombre es Miguel Ángel Simón. Actualmente, pues, estoy estudiando una maestría para Derecho Penal en esta misma casa de estudios. Asimismo, pues, somos egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es un honor poder estar el día de hoy auxiliando al licenciado Ariel Guerra. Veo que hay algunas preguntas en el chat. Asimismo, pues, el LIC lo aclaraba. Hubo una confusión en la publicación de horarios y confundieron mi nombre en este semestre y con la del LIC en el semestre que voy a impartir yo. Entonces, solamente aclarando, el LIC, el magíster Ariel Guerra, pues va a ser el titular de esta clase. Yo únicamente lo voy a estar auxiliando. Asimismo, pues las normas para esta clase son las siguientes. El link se estará enviando en el grupo de WhatsApp a las -10 para que ustedes tengan 10 minutos para poder conectarse. Dejaremos de aceptar a personas a las 7:10. Esto debido a que pues cuando quieren conectarse interrumpen la clase y esas cuestiones. Acuérdense que pues gracias al decano pues estas clases van a ser mixtas. Una semana presenciales y otras semanas virtuales. Entonces cuando tenemos esa oportunidad de ser virtuales, por favor hay que ser puntuales. Número 2, las dudas se van a resolver hasta el final de clase.
Ustedes tienen alguna duda, pues el LIC va a impartir la clase y antes de terminar la clase, 5 o 10 minutos, él va a preguntar si tienen alguna pregunta. Asimismo, pues también se les recalca mucho, compañeros, en los exámenes. Los exámenes son presenciales. Por favor, tomar nota, no se vayan a confiar. Y asimismo, pues de una vez les hacemos de conocimiento a ustedes, compañeros, que las diapositivas no se van a compartir. Esto debido, pues, para poder incitar a ustedes a tener una muy buena formación y que no se puedan confiar de la misma. Asimismo, pues el ICAR, el Guerra no va a entregar, no va a dejar ningún trabajo, más sin embargo, sí van a haber ejercicios durante la clase. En algunas ocasiones, pues el IC va a invitar a ciertos personajes muy importantes para que puedan ustedes fortalecer sus conocimientos. Asimismo, pues algunas reglas van a variar cuando sean clases presenciales. Solamente, Lick, no sé si se me olvidó algo, usted me puede dar. Sí, gracias. Bueno, yo creo que es todo y lo principal en las clases virtuales es que procuren mantener su cámara encendida. Eso es por el bien de ustedes. Recuérdense que si solo se conectan y dejan ahí que corra la clase, pues ustedes no van a tener ningún provecho y pues de lo que se trata es de que ustedes aprendan. Así que vamos a procurar que todos tengan su cámara encendida durante las clases virtuales. Y pues la próxima semana creo que ya nos vemos de manera presencial. Así que vamos a entrar de lleno ya con el curso. Recuérdense que el derecho es una ciencia. El derecho tiene sus propias normas, tiene sus propias reglas, pero sobre todo tiene un objetivo específico. Y para que nosotros podamos comprender a cabalidad las diferentes ramas del derecho, es importante en primer lugar que conozcamos la noción general del derecho. En este semestre, pues creo que cada uno de nosotros ya tenemos formada nuestra propia definición de derecho, obviamente basado en los diferentes autores y en los diferentes libros a los que hemos tenido acceso. Y básicamente hay una definición un tanto cajonera, pero que es bastante acertada de lo que es el derecho. Antes de que empecemos a ver las definiciones y los conceptos de derecho, pues tenemos que tener muy claro qué es la ciencia del derecho. Y como les indicaba, la mayoría de autores coinciden en que el derecho, en primer lugar, es un conjunto de normas, es decir, un grupo de normas, reglas, directrices, eh, que conlleva que cada uno de los que estamos obligados a cumplirlas, vamos a tener la obligación de cumplir con ciertos deberes, pero el derecho también nos va a conferir, valga la redundancia, derechos y facultades. El ordenamiento jurídico guatemalteco, recordemos que está basado en la Constitución Política de la República de Guatemala. De la Constitución Política de la República de Guatemala emanan todas las leyes ordinarias. ¿Qué significa esto? Esto significa que ninguna norma puede reñir o puede ir en contra de lo que establece la normativa constitucional. En caso del Congreso de la República, a través del mandato que tiene como parte del organismo legislativo, aprueban una ley que sea contraria o que contravenga la Constitución, existen los mecanismos legales para impugnarlo. Y para eso está pues la Corte de Constitucionalidad, que es la máxima autoridad en interpretación constitucional. Vamos a partir de ahí porque también vamos a irnos dando cuenta conforme avancemos en la clase que el derecho internacional público también tiene que ir en armonía con el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque la misma Constitución regula
todo lo relativo a los tratados internacionales en los que Guatemala ha suscrito y que se convierten en derecho vigente. Esto para que ya podamos incorporar el derecho internacional público a la legislación guatemalteca. Vamos a ver, Carla Andrea Arana. El derecho ya vemos que es un conjunto de normas, es un conjunto de reglas, es un conjunto de directrices que nos otorgan derechos, pero que también nos imponen deberes. Desde su punto de vista y lo que ha estudiado, ¿cuál es el objetivo principal de la ciencia del derecho? Carla Andrea Arana. ¿No está Carla Andrea Arana? Bueno, Eva Jaide López Ortiz, ¿cuál es el objetivo principal de la ciencia del derecho? Ahorita le vamos a dar la... Voy, Lick, buenas noches. Una buena noche. Solo previo, miren, a los que les preguntemos y no contesten, tal vez me haces favor, Miguel, de irlos sacando del curso, porque significa que no están dentro del curso. Entonces, por favor, a los que se están conectados, si se les pregunte, respondan, porque de lo contrario vamos a asumir que no están en el curso. Sí, Eva, buenas noches, cuéntenos. Vamos a ver, Eva. Lick, ¿no me escuchan? Ahora sí. Buenas noches. Ahora sí. Ay, perdón. No sé si los demás compañeros escuchan a Eva, pero yo no la escucho. Bueno, bueno, vamos a mientras Eva revisa su micrófono y vamos a dejarle la palabra a Noé Eduardo. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Tengo activa mi cámara, pero no hay energía donde sí me encuentro, pero por eso se ve solo lo oscuro. No pues considero pena. yo que el derecho, su fin es garantizar la correcta aplicación de ese conjunto de normas que es el derecho mismo. Ajá. Eso considero. Muy bien. Bueno, ahí la compañerita que dice que no le sirve el micrófono, yo sí les voy a recomendar que procuremos en la medida de lo posible conectarnos con un dispositivo que sí nos funcione el micrófono para evitar este tipo de contratiempos. Perdón, solamente para recalcar, pues en la próxima clase sí será obligatorio que todos cuenten con un buen micrófono y con la cámara encendida. Asimismo, pues les hacemos el recordatorio de que la participación en esta clase sí cuenta. En los semestres pasados se han quedado sin mínima o les hacían falta un punto y nosotros verificamos muy bien esas cuestiones. La participación de los compañeros y también de las personas que no contestan también se toman nota. Esto Muy pues bien. Para evitar algún inconveniente después de eso. Gracias. Muy bien. Leslie Elizabeth y luego René Baltasar. Buenas noches. Yo pienso que el fin del derecho es mantener el orden dentro de la sociedad para saber hasta dónde podemos llegar. Ahí sí que, como siempre se dice, ¿verdad? Mi derecho termina, ¿verdad? Así que cuando empieza el derecho de la otra persona. Muy bien, gracias. La siguiente persona a quien le habíamos dejado en el uso de la palabra. Gracias, Lick. Me imagino que lo tiene ahí en la misma diapositiva. La ciencia del derecho tiene como fin lograr la convivencia pacífica basada en la armonía y el respeto entre los integrantes de la sociedad. Muy bien, efectivamente, si ustedes son observadores como René,
Pues en la misma diapositiva está cuál es el objetivo de la ciencia del derecho. Vamos a regresar un poquito a la definición que veíamos antes, y es que a través de estos deberes y obligaciones que nos impone la ciencia del derecho, a través de la norma constitucional y de la norma ordinaria, lo que se busca es sentar o establecer las bases de la convivencia social para que todas las personas podamos vivir bajo los principios de seguridad, certeza, igualdad y justicia. Esta definición no es propia. Esto, recordemos que lo definió de una manera muy precisa el jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen, quien pues escribió varios libros relacionados con la ciencia del derecho. Y yo recuerdo que cuando estudié mi posgrado, pues básicamente ahí comprendí realmente cuál es la función del derecho. Y la función del derecho es que los integrantes de una sociedad, ustedes ya llevaron el curso de sociología, que los miembros de una sociedad que nos regimos por normas, podamos vivir de manera pacífica, podamos vivir en armonía y sobre todo que exista el respeto entre los integrantes de la sociedad. ¿Qué vamos a lograr con esto si se aplican las diferentes normas existentes? Bueno, evitar que exista caos y anarquía como sucedía en la antigüedad cuando esta ciencia no había sido desarrollada y predominaba la ley del más fuerte. Es decir, los pueblos fuertes conquistaban a los pueblos débiles, los sometían a sus propias normas, pero pues todo esto no estaba basado en los principios que ahora demanda un Estado de Derecho moderno, es decir, vivir bajo los principios de legalidad, bajo los principios que garanticen igualdad a todos los ciudadanos. Recordemos que si vemos un poco de historia, por decirlo de alguna manera, en las sociedades era aceptado que hubieran ciudadanos de diferente categoría. Ahora, por lo menos en nuestra Constitución, en los tratados internacionales que hemos ratificado y en la normativa ordinaria, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley en derechos y en obligaciones. Obviamente, estos conceptos en algún momento pueden ser una utopía. Sin embargo, hemos visto cómo la sociedad ha ido avanzando para que cada día esta norma, que en algún momento algunos la podemos considerar una utopía, llegue a estar lo más cercano al fin que busca la norma, es decir, esa igualdad. Porque alguno de ustedes podría cuestionar, existe la norma, pero no existe igualdad, existe la norma, pero no se cumple. Sin embargo, tampoco podemos negar que no solamente Guatemala, sino el mundo en general ha ido avanzando en todo lo relativo a temas de igualdad, de justicia, de seguridad y certeza, en donde todos los ciudadanos gocemos de los mismos derechos y seamos tratados de una igual manera. Como les decía, cuando no existe el derecho, cuando no existen las normas, entonces es cuando impera el caos y la anarquía. Recordemos que hay estados fallidos en donde hay estados fallidos, en donde por diferentes razones se rompe el Estado de Derecho, es decir, se rompe esa armonía social que está regulada por las normas. Y entonces ahí es donde entra ese caos y se va materializando el no respeto a los derechos humanos que todos a los que todos podemos y debemos de aspirar. Entonces, si nosotros vamos al fin de la ciencia del derecho, pues es importante que leamos el preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Tomen nota, una ley que vamos a estar utilizando bastante es la Constitución Política de la República de Guatemala,
y creo que esa debemos de estarla analizando en cada, en cada curso de derecho en donde estemos asignados. ¿Por qué? Porque de la propia Constitución Política de la República de Guatemala nacen las bases para que se desarrollen las diferentes ramas del derecho. No sé si alguno tiene a mano su Constitución. El que la tenga a mano, que nos haga favor de leer el preámbulo. ¿Puedo, licenciado? Sí, por favor. Buenas noches. Invocando el nombre de Dios, nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente el Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Muy bien. Vean lo importante que es el preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala, una norma que está bastante bien redactada y que en su momento fue bastante futurista, pues nos garantiza que el Estado de Guatemala pueda permanecer blindado para vivir dentro de un régimen de legalidad. Vamos a hablar un poquito a manera general por qué mencionamos al Estado, porque recordemos que el Estado tiene, está compuesto de varios elementos, y uno de los elementos del Estado es precisamente los poderes que rigen en nuestra nación. Y uno de los poderes a quien se ha delegado la creación de normas que busquen esta convivencia pacífica es al Congreso de la República de Guatemala. Obviamente, ustedes recordarán que la norma no va a ser permanente, esta va a ir variando a través del tiempo. Y de esa cuenta va a ser necesario en algunas ocasiones derogar leyes y en otras hacer modificaciones para que el derecho se adapte al contexto social en que estemos viviendo. Porque yo les voy a hacer una pregunta. ¿Será que es el mismo contexto social del año 1985 al contexto social que estamos viviendo en la actualidad? No, licenciado. No, pues han variado muchas cosas en diferentes aspectos. Entre uno de los aspectos importantes que podemos mencionar es que cuando se promulga la Constitución de 1985, Guatemala todavía estaba viviendo una guerra interna. Cuando se promulga la Constitución Política de la República de Guatemala, el derecho penal era un derecho era un derecho inquisitivo. En cambio, ahora ya tenemos un sistema mixto. Entonces, las normas se han tenido que ir modificando para ir de acuerdo a los tiempos y a los contextos históricos, culturales y sociales que se van marcando en nuestra sociedad. Y es el Estado, a través del organismo judicial,
delega a la Corte Suprema de Justicia todo el ámbito de, valga la redundancia, administración de justicia, como a través de la organización por medio de la Corte Suprema de Justicia de los diferentes juzgados, de las salas de apelaciones y la Corte Suprema a través de sus diferentes cámaras como entes rectores máximos de conocer todos aquellos conflictos que son sometidos a un órgano jurisdiccional. Empezando, recordemos que la Constitución nos va dando de qué forma se debe ir organizando el organismo judicial, el cual, al igual que los otros dos organismos, gozan de independencia. ¿Por qué es importante la independencia? Porque en una república es importante que existan los pesos y los contrapesos. ¿A qué nos referimos? No es sano ni conveniente que el poder se concentre en un solo organismo. Y de esa cuenta es que ninguno de los organismos del Estado está supeditado a otro y por la misma razón hay dependencias que son, que gozan de autonomía funcional. Esto para poder equilibrar las cuotas de poder que cada uno de estos organismos tiene. Pero si vemos también, esto era como un punto aparte, pero si vemos también la ley del organismo judicial, pues ahí está ordenado cómo la Corte Suprema de Justicia va creando desde los juzgados de paz hasta las salas de apelaciones. De la misma forma, la Constitución establece cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser juez, para que una persona pueda ser magistrado y de la misma forma para aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El preámbulo de la Constitución, si ustedes se dan cuenta, pone como base de la sociedad a la familia. Es decir, en nuestra Constitución, los cimientos de una sociedad que pueda vivir en armonía descansan en la institución de la familia. Y otro aspecto relevante es que toda la normativa constitucional siempre va a buscar el bien común. Y el bien común es que prevalezca el bienestar de la mayoría de ciudadanos sobre el bien particular. De esa cuenta, en el preámbulo vemos que lo que busca el Estado de Derecho es que se consolide el régimen de legalidad, de seguridad, de justicia, de igualdad, de libertad y paz. De esa cuenta, cuando nosotros empezamos a leer cómo se desarrolla la Constitución Política de la República de Guatemala, empezamos con uno de los elementos del Estado, que es la persona, los ciudadanos. Y ahí habla principalmente en el artículo 1 y 2 de la protección de la persona, que ese es el fin supremo del Estado, organizarse para proteger a la persona y a la familia, y el fin supremo es buscar el bien común. Y entre los deberes del Estado es garantizarnos a todos los habitantes de la República, en primer lugar, el bien jurídico tutelado más valioso que tenemos, que es la vida. El segundo, que es y cuando hablamos de vida, hablamos también de la integridad física. La vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Cuando hablamos de todos estos conceptos, son conceptos en los que cada día el gobierno de turno debe ir trabajando para que lleguemos a este ideal constitucional. Porque como les mencionaba, si lo hablamos de una manera realista, pues Guatemala ha tenido avances, sin embargo, falta mucho por trabajar para que logremos que todos los integrantes de nuestra sociedad puedan vivir bajo estos preceptos que establece la Constitución.
¿Estamos claros hasta ahí en relación al concepto de derecho en general, que es un recordatorio de lo que ustedes ya saben? ¿O tienen alguna duda o algún comentario? Vamos a darles tiempo por si lo quieren ir planteando. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Muy bien. Sí. Recuerden que yo quiero que ustedes que son los del noveno semestre sean participativos, que hablen, porque nuestra carrera, independientemente de la rama en la que ustedes se quieran especializar, se caracteriza porque tenemos que ser buenos oradores. Nos tiene que gustar hablar, independientemente de lo que se dediquen. Pero, por ejemplo, que nos dedicamos a temas de derecho penal, pues ahora el proceso penal es en buena parte oral. Y si alguno de ustedes se va a dedicar a otra rama, la mayoría de audiencias tienen una parte de oralidad. Y la forma como ustedes se expresen, la forma en la que ustedes se desenvuelvan en una audiencia, van a lograr mejorar la técnica únicamente si practican. Así que en esta clase yo quiero gente participativa, gente que empiece a practicar su léxico jurídico, y dos, que empiecen a desarrollarse de una manera adecuada en su argumentación. Veamos un poco la importancia de manera general del derecho internacional. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, pues el derecho interno, cuando hablamos de derecho interno, son aquellas normas que aplican a lo interno de la República. En este caso hablamos de Guatemala. Y el derecho interno regula las relaciones y la conducta de los miembros de una sociedad y el Estado. Porque recordemos que el derecho en sus diferentes ramas regula las relaciones entre pares, es decir, entre los miembros de la sociedad, pero también los conflictos que se pueden dar entre el ciudadano y alguna dependencia del Estado o entre dependencias del Estado. Razón por la cual es necesario que exista un ordenamiento jurídico que regule las relaciones o conflictos que traspasan las fronteras. Es decir, de ahí radica la importancia del derecho internacional, porque el derecho interno regula únicamente lo que sucede dentro del territorio nacional. ¿Qué es el territorio? Pues es la porción de tierra, de mar, de suelo, subsuelo, espacio aéreo, sobre el cual, en este caso, Guatemala ejerce su soberanía. Sin embargo, es muy importante que recordemos que desde hace años se viene tocando un tema que se denomina globalización, y es decir, que el mundo cada vez se ha hecho más pequeño, esto en un sentido figurado. El avance en las comunicaciones, el avance en el transporte, el avance en la propia ciencia, ha hecho que ahora el mundo esté interconectado, y de esa cuenta las relaciones entre estados sí o sí se van a dar, y vamos a darnos cuenta más adelante de qué manera tenemos relación con los diferentes estados. Y así como ha avanzado también el derecho, ha avanzado también los conflictos que se dan a nivel internacional. Por ejemplo, ahora ya no hablamos de crimen organizado únicamente. Ahora hay un término que se aplica mucho y que es una realidad, y es el crimen organizado transnacional. ¿Alguien que me pueda explicar brevemente qué es el crimen organizado transnacional? Son las redes criminales que operan a nivel internacional, licenciado, traspasando fronteras, diferentes fronteras. Muy bien. Efectivamente, son todos aquellos delitos en donde las diferentes fases o todas las fases del delito se desarrollan en diferentes países. Dentro de estos podemos mencionar uno de los flagelos que más afecta a la sociedad, y es el tema del narcotráfico. Ese es un delito de características transnacionales. ¿Por qué?
porque ahí se ve involucrado el país productor, que en este caso son países de Sudamérica, están los países que son corredores, los países que se convierten en bodegas y finalmente los países de consumo. Obviamente la dinámica del narcotráfico ha ido variando también y algunos países como Guatemala, que antes eran únicamente de paso, pues ahora también en alguna medida se han convertido en bodegas e incluso en alguna proporción en productores de determinadas sustancias que después son enviadas a los países que son los que más consumen. Otro tema en donde está involucrado el derecho internacional y es necesario que exista esa coordinación y esa relación entre los estados es el tema del lavado de dinero o lavado de activos. Y vamos más allá porque entra también el derecho cibernético, una ley con la que Guatemala no cuenta, porque recordemos que ahora muchas de las transacciones del crimen organizado se hacen a través de criptomoneda, una moneda virtual que no está regulada. Entonces, de esa cuenta surgen diferentes convenciones y diferentes tratados en donde los países se comprometen para poder abordar ese tipo de problemáticas y buscar en cierta medida minimizar los efectos de estos delitos. Pero esto es solamente hablando del derecho penal. En las otras ramas del derecho también vamos a encontrar la relación que existen entre los estados, es decir, todos aquellos conflictos o todas aquellas situaciones que traspasan fronteras y en donde siempre el derecho internacional a través de los compromisos que asumen los estados en cuanto a obligaciones y deberes, deben ser garantes del respeto y la protección de los derechos humanos. De ahí radica la importancia también de el derecho internacional. Otro aspecto relevante es que la Carta de Naciones Unidas, la cual les recomiendo que lean también, anótenla de una vez, por lo menos lean el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas. En el preámbulo remarca cuál es el objetivo del derecho internacional público y básicamente establece que busca que se mantengan las condiciones para que exista justicia y respeto emanado de los tratados y convenciones, asimismo de otras fuentes de derecho internacional, para una coordinación y armonía en el abordaje de la problemática que se da entre los estados. Y asimismo, siendo el derecho internacional público el instrumento para mantener el orden social internacional, es importante, y esto sí tomemos nota, que estas reglas se ajusten a la realidad social. ¿A qué nos referimos que se ajusten a la realidad social? Recordemos que cada estado, cada sociedad tiene su propia idiosincrasia, sus propias costumbres, su propia historia. Es decir, aun cuando con países de Centro y Suramérica seamos vecinos, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias costumbres, nuestros propios idiomas, nuestras propias tradiciones, nuestras propias instituciones. Y el derecho internacional no pretende consolidar o imponer algunas instituciones que vayan en contra de la realidad social de cada país, sino todo lo contrario, lo que busca es de manera general dar las directrices y que a través del derecho interno estas directrices generales se ajusten a la realidad social, es decir, a las costumbres, a las tradiciones, a la historia, a la cultura de cada país y de cada nación. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Entendemos cuál es la importancia del derecho internacional? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Recordemos que en un mundo globalizado no podemos vivir de manera aislada. ¿Qué ha pasado con aquellos países que han sido sancionados económicamente por diferentes circunstancias? Pues simplemente son países que se van quedando atrasados en
desarrollo, porque los otros estados, a través de las sanciones que les imponen, pues les prohíben que desarrollen, por ejemplo, su actividad económica, que desarrollen su actividad comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo que conlleva es problemas graves de pobreza, de subdesarrollo, de miseria, y un problema que estamos viviendo en la actualidad, no solamente en América, sino también en países de África que migran a Europa, y es el tema de la migración. Recordemos que la migración es un derecho humano, pero la migración regular, la migración irregular conlleva que hayan redes de trata de personas que se aprovechen de la necesidad de los migrantes y de esa cuenta se convierten estas en organizaciones criminales en donde lucran con la necesidad de las personas que por una o por otra razón desean o deben abandonar su país buscando mejores condiciones de vida. ¿A qué me refiero? Que en el mundo en que vivimos no podemos quedar aislados de los demás países. Esto sin detrimento de que cada país pues goza de su propia soberanía. Lo que debe procurarse es que las normas nacionales vayan en armonía con las directrices generales de los diferentes tratados internacionales a los que cada país pues en el momento que lo considera oportuno, se suscribe o pasa a formar parte de ellos. Entonces no perdamos de vista que si bien es cierto, el derecho internacional da directrices generales, cierto es también que las reglas deben ajustarse a la realidad social de cada país, porque como lo estudiamos en el curso de sociología, cada país tiene sus propias costumbres, su propia idiosincrasia y su propia normativa. Vamos a ver uno de los, ya para ir entrando a comprender una definición de derecho internacional. Primero, debemos de tener claro que crear un concepto, una definición exacta, es un poquito complicado, porque la mayoría de las veces cada autor tiene una visión y una percepción distinta. Y no siempre precisamente la definición va a responder a los conceptos legales que esperan los estudiosos de las ciencias del derecho. Muchas veces las definiciones van en un sentido filosófico, otras en un sentido legal, otras en un sentido utópico. Sin embargo, hay varios autores que han definido de una manera bastante apropiada lo que es el derecho internacional. Y una de las definiciones es la que da, la que está en, la que da el autor Akehouse en un libro escrito en 1975. Y básicamente él dice que el derecho internacional, el cual también al derecho internacional se le conoce como derecho internacional público o derecho de gentes, es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre los estados. Los estados, dice el autor, solían ser los únicos entes con derechos y obligaciones internacionales, pero actualmente el derecho internacional también atribuye derechos y obligaciones a las organizaciones internacionales, a las sociedades mercantiles y a los individuos que, aunque sigue siendo cierto que el derecho internacional se ocupa primordialmente de los estados, tanto las organizaciones internacionales, las sociedades mercantiles y algunos individuos entran dentro de esta categoría que vamos a ver más adelante. Pero lo relevante de este concepto es
que el autor nos define que el derecho internacional o el derecho internacional público o el derecho de gentes básicamente es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre los estados. Posteriormente, conforme ha ido avanzando esta rama o esta especialidad del derecho, pues ya se le atribuyen estas calidades a otras organizaciones que vamos a estudiar más adelante y también a ciertas sociedades mercantiles y en algunos casos a algunos individuos que tienen que ver con la relación entre los estados. Para la otra clase vamos a dar otras dos definiciones. Busquen a este autor. Esta definición también la pueden consultar en el libro que les recomendé. Y estas tres definiciones que vamos a ver, creo que para fines académicos, para fines prácticos y de comprensión del derecho internacional público, son las que más se ajustan a nuestra realidad. Así que vamos a dejar hasta aquí, vamos a abrir unos minutos por si tienen alguna pregunta, por si tienen algún comentario, por si tienen alguna sugerencia. Con su servidor, no tengan pena, pueden hacerme las recomendaciones que ustedes consideren necesarias, si consideran que debemos hacer más dinámica la clase. Estoy abierto a escuchar siempre cuáles son las propuestas de mejora de los alumnos, porque como les indicaba, importante es para ustedes ganar el curso, pero importante también es para ustedes y para mí que comprendamos lo que estamos enseñando. Así que dejo el tiempo por si alguno quiere participar y el día viernes, pues en el mismo horario, vamos a continuar con este punto que está dentro de nuestro pensum de estudio. Como recomendación, yo les sugiero que descarguen su pensum de estudio para que ustedes ahí vayan checando los temas que vayan viendo. El día de hoy vimos las generalidades del derecho internacional público, vimos una definición y el día viernes vamos a ver otras definiciones y ya vamos a participar junto con ustedes para que ustedes mismos en clase vayan haciendo su propia definición del derecho. Recuérdense que el derecho es para leerlo, para analizarlo, para pensarlo y también para crear nuestras propias definiciones, siempre y cuando vayan de la mano con lo que regula el derecho internacional público. Muy bien, vamos a usar otra ley aparte de la Constitución y el libro que indicó. De momento, para esta unidad, vamos a quedarnos con la Constitución, con la ley del organismo, con la Constitución Política de la República, la ley del organismo judicial, y vamos a tratar de leer por lo menos aspectos relevantes de uno o dos tratados internacionales de los que Guatemala es signatario. ¿Alguna otra duda, pregunta, sugerencia? Buenas noches, Lick. Disculpe una pregunta. Al momento de examinarnos, ¿usted evalúa conceptos del libro, de sus diapositivas y de las leyes que vamos a leer o solo se centra en el libro? No, el libro es un material de apoyo. Básicamente, el examen va a ser de las clases magistrales que demos, de las anotaciones que ustedes hagan, y el libro lo que va a hacer es reforzar los conceptos. Por eso es importante que asistan a la clase, tanto virtual como presencial, porque ahí vamos a ir dando algunas directrices específicas que van a ser de utilidad para su examen. El libro, el libro les voy creo que lo venden en la universidad, pero les voy a verificar el día viernes en dónde lo pueden adquirir y cuál es el costo que tiene, porque pues no lo compré este año, sino que ya lo tenía. Muy bien.
Bueno, pues si no hay ninguna otra duda, en primer lugar, me da mucho gusto que me hayan asignado compartir esta clase con ustedes. Como les indicaba, mi objetivo principal es que ustedes aprendan, que ganen el curso y que las experiencias que podamos compartir aquí sean de beneficio para nuestra vida de estudiantes, pero también para la vida profesional. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, yo les voy a dejar aquí en los mensajes el correo al que me pueden consultar. A veces me tardo un poquito en contestar, pero tengan la seguridad que si hay alguna duda específica, por este medio yo se las voy a contestar. audiguerra@gmail.com. Ahí ustedes me ponen que son estudiantes del curso de Derecho Internacional Público de la sección a la que ustedes pertenecen, y ahí por este medio yo les puedo apoyar también resolviendo dudas. Así que si no hay ninguna otra duda, pregunta o sugerencia, de verdad me da mucho gusto conocerlos ahora de manera virtual. Espero conocerlos de manera personal la siguiente semana. Y recuérdense que la única forma en que ustedes van a lograr ser buenos profesionales es a través de la perseverancia. Así que me gustaría que los 199 alumnos que habemos conectados ahora aproximadamente sean los que lleguen hasta el final del curso. Lick, disculpe, ¿me podría hacer el favor de repetir el libro que estaba sugiriendo, el nombre del libro que estaba sugiriendo? Se lo voy a poner ahí en mensaje para que lo copien. Se llama Derecho Internacional Público y el autor es el doctor Carlos Larios Ochaíta. Si ustedes tienen algún otro libro que tenga los conceptos que se ajustan al pensum de estudio, porque hay otros, o sea, no es obligatorio que compren este, eso sí lo quiero dejar claro, ese es el que yo utilizo, no es obligatorio que compren este. Si tienen algún otro libro, porque su hermano, su papá, algún familiar lo tenga dentro de su literatura y tiene los conceptos que están desarrollados en el pensum de estudios, pues se pueden utilizar. Porque quiero insistir, no es obligatorio comprarlo. El que yo tengo es la 8ª edición. Si tienen alguno anterior, pues no hay ningún problema. Serán algunos aspectos muy puntuales los que han cambiado. Las presentaciones no se van a compartir. Para eso es necesario que ustedes asistan y que tomen nota, porque recuérdense que ahora que ya vamos a estar de manera presencial, pues ya no van a poder auxiliarse de material para los exámenes. Entonces, creo que este es el momento apropiado para que nos esforcemos y de esa cuenta, pues de esta sección espero que salgan los mejores profesionales. Me da mucho gusto saludarlos, los espero el día viernes, primero Dios. Les deseo muy buenas noches y buen provecho. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas Buenas noches. Buenas noches.